los buenos días. Yo saludo que el presidente Danilo Medina haya hecho lo que debió hacer hace mucho tiempo, que es salir a exponer su relato. Creo que él ha perdido un tiempo maravilloso. Vamos a excusarlo parcialmente por el problema de la salud, que lo primero cuando usted tiene cáncer, lo primero que te dice el médico, cero estrés. Seguro. Y nada es tan estresante como una exposición pública. Así es. Bueno, entonces quizás por eso podríamos parcialmente, incluso él hace apenas mes y medio que salió del peligro. Del alta, le dieron el alta. Sí, pero del alta, porque ahora quedan los 5 años de especial atención. Pero creo que es una muy buena noticia. ¿Por qué? Bueno, señores, hay que debatir. Todos estamos aquí insatisfechos con la democracia dominicana porque no se debate, no a los políticos dominicanos y los que tenemos programas desde hace un tiempecito, lo sabemos, ellos huyen, hacen mutis por el foro cuando tú quieres enfrentarlos. Claro. O sea, quieren que tú le entrevistes, tú solo, entonces el pleito es contigo. Bueno, pero tú eres un entrevistado, tú no eres un adversario político, ¿no? Entonces aquí no se ha perdido, ayer hablábamos de eso, de la época del debatir ideas. Entonces es bueno que el líder de uno de los 3 partidos, y un partido con una gran estructura en cada sección, campo de este país, que es el PLD, pues el líder, a usted te puede gustar, no te puede gustar, bueno, el líder del PLD, eso no se puede discutir, es Danilo Medina. Entonces él hace tiempo que debió salir a exponer su relato, pero hay 2 cosas. El que ha asesorado políticos tiene como sus puntos iniciales. Entonces hay 2 cosas que usted tiene que decirle a un político cuando quiere que usted le ayude. Lo primero es, vamos a hacer una encuesta para saber cuál es tu situación, para partir de ahí, o sea, cuánta gente te conoce, cuál es tu tasa de rechazo, qué la gente más admira de ti o qué menos le gusta. Y lo otro, jamás mentir. Sobre todo cuando puede ser desmentido tan fácilmente. Una gran arma de los políticos, todos, y dije todos, es la media verdad. Algo que está ahí lindando casi con la mentira, pero bueno, pero tiene un poquito de verdad y es discutible. Y pongo el ejemplo de una vez. Caso Margarita con la candidatura. Yo le pregunté al presidente Leonel Fernández, mire, pero es que usted no aceptó. Y el presidente Leonel Fernández me dijo, nunca a mí se me hizo la propuesta formal de dar ese apoyo. Ahora Danilo Medina lo dice, pero fíjate cómo lo explica. Entonces, por eso quiero comenzar por ahí. O sea, Danilo Medina dice, no, yo le dije a Margarita, si él te apoya, yo te apoyo. Eso es muy diferente a yo decirle a Margarita, tú debes ser la candidata. Yo le voy a enviar un mensaje, un emisario al presidente para tener una reunión o que él elija a alguien para que conversemos, porque yo creo que la solución a esto es que seas tú, que eres tan o más popular que nosotros 2, porque en ese momento había encuestas donde Margarita incluso marcaba más que ellos 2. Entonces, si tú eres la que marca junto con nosotros 2, la que siempre marca y los demás estaban muy por debajo, yo creo que tú debes ser, porque tú has sido una excelente funcionaria de mi gobierno. Y para colmo, eres la esposa y madre de la hija del otro líder. Entonces yo le voy a enviar. Eso no se hizo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Danilo Medina habla como habló ayer, no dijo mentira en ese aspecto. Entonces, los políticos son así. Como Leonel Fernández tampoco mintió. Porque Leonel a mí nadie me dijo buenos días, señor presidente. Mire, yo vengo de parte del presidente Medina para decirle que él le gustaría que fuera Margarita Cedeño. Entonces pongo este ejemplo para presentar 2. Pero un paréntesis, Pablo. Sí, sí. Eso, y no es parte de esta discusión por donde tú vas. Sí. Pero lo voy a señalar y lo dejamos para otro momento. Uh-huh. Pero eso encubre la negación de una persona que quiere condicionar a otro que no tiene limitación constitucional a que, mira, vamos a elegir un tercero. No, pero aquel puede ser elegido y tú no.
tú no me puedes poner y que vamos a elegir un tercero porque es lo más conveniente. Así que usted no. Sí, pero Era, en el fondo, era negar el apoyo y crear una situación que él sabía que no iba a ocurrir. Pero ahí lo cierro. Sí, porque si entramos en esa discusión, entonces se pierde lo demás. Yo lo estoy utilizando para poner un ejemplo de cómo el político gusta mucho de las medias verdades, donde él puede quedar bien. Ahora, lo que usted no puede decir, no, eso lo dijo Leonel Fernández. Cuando usted no solamente lo dijo en más de un programa, sino que lo repitió muchas veces fuera del aire. Ahora, ¿qué pasó? Yo no sé qué le ocurrió. Es un lapsus porque, e incluso me llamó la atención porque el presidente Medina se sentía cómodo, no era una exposición pública de esas de mucho estrés, no era un discurso improvisado, sino que él estaba en una entrevista, como digo, cómodo en el sentido de que ahí nadie le iba a faltar el respeto, como de hecho ocurrió, mucho respeto, vi a un Pedro Jiménez, todos, hubo una actitud periodística. Entonces, creo que esa parte de la mentira, eso es sumamente grave. Incluso lo de que no es penal, que es civil, el tema de sus hermanos. No, lo que es civil es que usted participe como suplidor del Estado, siendo hermano mío. Entonces, eso ahí no es penal. Usted participó, no debió participar. Pero el sometimiento no es porque no es porque él participó, es por unas supuestas, subrayen supuestas, gravísimas irregularidades que ahí están y un juez decidirá. Entonces, ese fue el otro momento donde él quedó muy corto. De que no lo sabía, pues quedó muy mentira corto. Vulgar. Pero incluso lo del no saber no es por lo menos no es tan grave como el video. Porque aquí creo que fue Abinader que se lo dijo a Leonel, o le tiró la indirecta a Leonel del tema de Google. O sea, aquí las redes y las plataformas, los programas de búsqueda como Google han transformado la política. Y prácticamente todos, si nos buscan en Twitter, habrá una contradicción. Porque yo soy yo y mi circunstancia. Tu opinión está sesgada por un contexto. Tú emites una opinión en un contexto definido, en un momento definido. Entonces, a todos, si tú vas y me agarras a mí del 2010 hasta el día de hoy, son 15 años, tú me vas a decir, coño Pablo, pero mira, tú en el 12 dijiste tal cosa. Entonces, hay un riesgo. Cuando esas contradicciones son garrafales, hacen mucho daño. Entonces, en este caso, yo insisto que es bueno que el presidente Medina haya salido a la palestra. Como dice Cristian, creo que sí, creo que él no es un gran polemista. Él no tiene las luces de polemista y la capacidad de sofisma que tiene un Leonel Fernández, por ejemplo. O incluso el mismo Luis Abinader, que ha tenido un crecimiento que todo el mundo le reconoce. Cierto. El Abinader del 2025 para nada se parece al del 2010, ni al del 2012. Sí, es cierto. Por favor, o sea, ha habido un crecimiento. Pero quizás el gran hándicap, y no sé si fue aquí que hablamos de eso, de Danilo Medina. Los presidentes, los políticos tienen luces y sombras. ¿Cuál es la sombra de Danilo Medina? Bueno, que un político que no comunica bien, que no es hábil con la palabra, va forzado. Él es, Leonel y Danilo, por eso fueron tan buenos en el 96-2000, porque se complementan perfectamente. Y temo ahí, porque Tema también era el economista planificador. Y el planificador, ¿verdad? Ahora, Leonel es el gran visionario. Leonel tiene una visión de estadista. ¿Qué yo quiero para el país? Yo quiero A, B, C, D.
Pero ¿qué pasa? Leonel nunca ha sido muy bueno en los detalles. Recuerde cuando se fue Danilo que el gobierno se sintió la ausencia de Danilo. Pero la capacidad es un sofista de peligro. El profesor te demuestra que 2 más 2 es 4 y te dice después que te demuestra también que es 5. ¿Cómo? Yo no lo sé, yo no sé bien cómo lo hace. Pero es un deleite comunicacional y político, intelectual, las entrevistas con Leonel Fernández. Y yo siempre he dicho que es uno de los entrevistados más difíciles, por lo menos en mi caso. O sea, Leonel Fernández es difícil para entrevistarlo porque una persona, una buena memoria y una capacidad discursiva y una capacidad de sofisma en el sentido positivo del término, del caray. Sí, pero eso es lo que no tiene Danilo. Sí, pero Danilo tiene un liderazgo gerencial de pura madre. O sea, Danilo conoce cada piedra del PLD. Y las luces que yo hablaba ayer de su gobierno tuvieron que ver con eso. Él cuando hablaba, tú notabas que no era, incluso con el teleprompter, fíjate, que para no hablar de Leonel, pero Luis Abinader se echó un tigre con el teleprompter. O sea, Luis Abinader era un artista. Ahora, Danilo nunca aprendió a manejarse bien con él. Porque ahí es que está su hándicap. Ahora, las luces de Danilo están en ¿qué? En los resultados de su gobierno. Quítame la parte ética. No vamos a hablar de vainas éticas. Vámonos a política social. Estadísticas encontradas en el 2004 y entregadas 8 años después. Vamos arriba. En el 12. Lo que él encontró en el 12. ¿Y qué entregó en el 20? Vamos arriba. Busquen las estadísticas. Que por eso yo comienzo criticando que usted tenía que salir. O sea, okay, no, tú me estás diciendo que mi familia es ABC, que éticamente, ¿cómo usted se quita de encima esto? Bueno, mira, ya ellos han sido sometidos. Hay una cosa o vaina que se llama presunción de inocencia. Vamos a dejar que este proceso siga. Un juez dirá si ellos son culpables o inocentes. Yo, personalmente, diría Danilo Medina, considero que mi familia está ahí porque es mi familia. Y vamos a hablar de política. Ya. ¿Por qué? Bueno, porque hay una jodida vaina que se llama presunción de inocencia. Entonces, que usted esté siendo atacado por un ministerio público que es verdad que fue selectivo en la lucha contra la corrupción. Daltónico, porque se concentró en el gobierno. Bueno, pero también lo sabía el PLD. En el libro yo se lo pongo. En el precio de vencer. ¿Cuáles son los sometidos de este gobierno? Pero eso. Daltónico. No, ni del gobierno anterior a Danilo. Daltónico. Sí, ¿Cuáles son los sometidos ahora? ¿A dónde voy? El gobierno anterior a Danilo. No, porque ahí no había. Perdón, Pablo. Ahí no había. Porque que él se mete en vainas, se mete en cosas que lo van a llamar. Adelante. No, pero el tema en esto es que en el peor momento del PLD, insisto, las sombras mayores del gobierno de Danilo Medina tuvo que ver con la parte ética, sobre todo cuando es tu familia, que es diferente a otros presidentes que aquí han promocionado la creación de una semiburguesía a su servicio que luego le sustentan sus proyectos políticos desde la oposición. Eso es desde Lilis hasta ayer en la tarde como a las 5. O sea, aquí cada partido cuando llega al poder tiene que crear su burguesía o convertir una medianamente alta clase media en alta burguesía. Porque bueno, ahí es que está quien te va a apoyar fuera del gobierno, con la excepción única de un presidente Abinader que llegó con una fortuna de 4.000 millones de pesos. Ahí está, mírala aquí. Pero después, en la historia, Balaguer no tenía cuenta bancaria. ¿O es mentira? Sí, el único presidente que vivía arrimado con las hermanas en la parte de atrás, en un anexito que le hicieron, se llamaba presidente Balaguer. Sí, pero el presidente Balaguer tenía 500 millonarios que estaban honrados y agradecidos de Dios si Balaguer le decía que le mandara 5 millones de pesos. ¿Por qué? Bueno, porque su fortuna de 500, 800, 1.000 millones de pesos comenzó con aquel tráfico de influencias que le hizo el presidente, con las facilidades que le dio ese presidente, en una época además donde tú podías hacer millonario a una persona sin faltar a la ley.
porque tú querías crear un cacique en Asua y buscaba a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, y le decía, no, la autovía Asua-Baní es tuya. Entonces ese señor buscaba una empresa de ingenieros, le daban el 30, ya era un millonario. Ahora, no había ninguna ley que prohibiera esa práctica. Ahora, el asunto de tú crear tus ricos siempre ha estado ahí. Pero, ¿dónde está el error del gobierno de Danilo? Pero ven acá, ustedes recuerdan que un gabinete social, una política social más efectiva, eficiente, transparente y con mayor calidad en lo que se llama políticas públicas que la gestión de Margarita Cedeño en ese gabinete social. Y no estoy hablando caballá, volvemos, busquemos estadísticas. Busquemos estadísticas. Ok, eso es un mérito de la funcionaria, vicepresidenta, jefa del gabinete. Sí, pero no fue en el gobierno de Rosario Medina. Fue en el gobierno de Danilo Medina. Y fue Danilo Medina quien, en los momentos difíciles de esa señora, la protegió para que esos halcones del PLD, machos alfa, machistas leninistas, no la acabaran. Porque hubo uno que hasta el respeto le faltó a Leonel Fernández, que solamente por esa salud mental, esa inteligencia emocional que tiene Leonel Fernández no pasó una desgracia. Porque Euclides Gutiérrez Félix, que mecha corta, a Mochi Fadul no se lo hace, porque le da un sillazo para comenzar. Entonces, yo creo que el PLD tiene que arar con sus bueyes, y su buey mayor se llama Danilo Medina. ¿Qué tiene que hacer él? Agarrar ahora esa entrevista y ver sus falencias. Por ejemplo, una crítica donde hasta sus mejores amigos, los más fervorosos seguidores han coincidido, todo el mundo ha coincidido aquello de que yo haría mi gobierno idéntico a como lo hice. Eso fue una torpeza solo superada, tú negar algo que en minutos van a buscar en Google y te van a desmentir. Pero tú decir, no, ese era el momento, ahí se la picharon para que él bateara un home run. Ese era el momento de ser humilde, ponerse incluso melancólico poético, girar con el argumento, admitir falencias nada graves y entonces decir, mídanme. Eso no cabe en su Yo cabeza. le pido al pueblo dominicano que midan cómo estaba la pobreza en general y la pobreza extrema cuando yo entré y cómo estaba cuando yo salí. Pero claro que en mi gobierno hubo temas que uno le dolió. ¿Cuál corrupción? Y te pongo ejemplos. Entonces tú vienes y pones ejemplos de falencias. Sí, pero de falencias no graves. Es como que yo diga, habemos o hubieron aquí. Bueno, como todo el mundo dice, hubieron. McKinney habló mal un día, pero no es... Habemos y hubieron, se me zafó el habemos y el hubieron. Está mal, pero bueno, qué sé yo, todo el mundo. Subsanable. Gracias, subsanable. Yo pensé que era así que se decía. Deje el relajo. Entonces, ojalá que el presidente Medina tome esta entrevista y mejore, porque uno aspira a que venga aquí, uno aspira a que vaya a nuestro programa, Cristian, en Color Visión, al tuyo y al mío, porque tú hablar con un expresidente es un lujo periodístico, porque desde que un dominicano llega a la presidencia deja de ser mediocre. Si usted sospechaba que él era mediocre, ningún mediocre llega a la presidencia de la República. ¿No le preguntaron, Pablo, perdón, sí, que sé que está cerrando, sobre Jean Alain y lo de Miriam al Consejo de la Magistratura? No. Porque no son los hermanos, eso es Jean Alain, es el procurador, el persecutor de la delincuencia y la corrupción, que terminó de la peor manera y fue denunciado siendo procurador. Y lo de Miriam, el principal responsable de lo que ocurrió ahí es Danilo Medina. Y lo porque vimos es el que preside el ¿Por qué? consejo. ¿Pero porque, qué? te lo digo en 30 segundos, porque es el jefe del procurador y porque él preside el consejo de la magistratura y se fueron mucho más allá
de lo que permite el escenario, a decir hay una investigación privada de una persona y imputarla prácticamente a una Julián jueza lo suprema. sabe. Por Julián lo ejemplo, sabe. vamos a Sí, recrear ese momento. Julián es hijo del maltrato. No, lo que Vamos- pasa, vamos- lo que pasa vamos, es, Quirino, ya termina. cierro. Perdón, Lo que pasa es, por ejemplo, ese fue un momento maravilloso para tú pedir excusas. No, para cancelar a Jean Alain. Y tú, no, yo digo en la entrevista. Ese fue su error. O sea, tú te preguntan por tus errores y tú dices, yo no me siento orgulloso de lo que ocurrió ahí. Creo que Jean Alain no actuó correctamente. votarlo en ese Y momento. creo que yo fui Debí, torpe. Sí. Y yo debí pararlo. Sí, Yo en ese sentido. Sale bien. Totalmente de acuerdo. Creo, excelente. Pero creo no que fue necesariamente- fíjese, una torpeza, pues no fue el que lo dijo. Pero o sea, no él necesariamente- como presidente y jefe de Jean Alain, todos sabemos que Jean Alain lo hizo porque había Y algún presidiendo tipo el de... consejo. Bueno, No, pa, había algo- ahora, una pero te rencilla personal. pongo, mira qué bueno. Si lo dice ese así, es se le va un otro pedazo. ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, bueno, que quede como experiencia de que en política lo que no se puede hacer es mentir. Tú puedes decir una media verdad, matizar, hacer juegos de sofisma que van y vienen, muy bien. Y para terminar, un segundo. El gobierno de Estados Unidos canceló el suministro de información de inteligencia de su Pentágono a Ucrania. Ese era el mayor aporte del gobierno de Estados Unidos al ejército de Ucrania. Y para que ustedes vean, y chicos, dio los trailers de esto que yo voy a leer. Lo que ocurrió ayer y la respuesta china y la contrarrespuesta norteamericana es para que nosotros estemos en alerta roja. Sí, señor. Cito la declaración del gobierno chino, matizada luego por la embajada china en Nueva York, la de Nueva York, el consulado de Nueva York. Cito: el pueblo chino nunca se va a someter ante el acoso o la intimidación ni se va a dejar asustar. La presión y la coerción no son la manera correcta de tratar con China. Ponerle presión extrema a China es apuntarle al blanco equivocado. Si Estados Unidos tiene motivos ocultos y persiste en desencadenar una guerra de aranceles o, subrayen, o cualquier otro tipo de conflicto, China no retrocederá en lo más mínimo, otro subrayado, en lo más mínimo. Interés en dejarlo bien establecido. Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o de cualquier otro tipo, de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Exhortamos al gobierno de Estados Unidos a cesar de inmediato sus tácticas de acoso y a retomar el camino del diálogo y la cooperación. Palabras han habido. Conoce las claves del día.